Hola, bienvenidos a este tercer episodio de nuestra serie de investigación en salud sobre la pregunta de investigación y el título. En este episodio estaremos viendo cómo primero elaborar una pregunta de investigación, cómo definir cuál será nuestro tema de estudio, vaya, que es algo que se nos complica mucho cuando nos dicen, tienes que elaborar un proyecto de tesis o que en tu clase de metodología de la investigación te piden elaborar un protocolo de investigación y te dicen, tienes que definir el tema y se nos hace complicadísimo encontrar un tema. Pero en este video les voy a dar algunos tips que nos harán la vida un poquito más sencilla para encontrar un tema de investigación. Como habíamos dicho en episodios previos, en realidad nuestro tema a investigar tiene que ser una duda genuina, algo que nosotros realmente queramos saber por qué sucede o cómo ocurre. Y de esta manera vamos a poder ir elaborando una pregunta de investigación. También el título es algo que se nos complica demasiado hacer, ya que tiene que englobar en sí como todo el contenido de nuestro protocolo en unas cuantas palabras. Por eso es que se nos complica demasiado hacerlo. Sin embargo, aquí también te voy a dar unos tips para cómo hacer más sencillo este título. Y pues bueno, comenzamos. Vamos a empezar aquí con algunas preguntas. Y bueno, primero, la investigación intenta contestar preguntas para ayudar a resolver problemas. Es como hemos estado comentando, existe un problema, una problemática, hay algo que resolver, hay algo de lo cual yo tengo una duda. Entonces, a través de la investigación, yo tengo que responder a esa duda y a ese problema. También nos menciona, la idea principal de investigar en un proyecto de investigación es resolver una duda clínica. En este caso, obviamente, estamos hablando de investigación en salud. Tenemos que responder a una duda clínica. Así nuestro estudio sea epidemiológico o de cualquier índole que sea extrahospitalaria, al final de cuentas es una duda clínica. Estamos hablando de pacientes y de la salud de las personas. Y luego nos hace esta pregunta. ¿El título y la pregunta de investigación son lo mismo? Casi siempre caemos en esta confusión. Pensamos que al elaborar nuestra pregunta de investigación va a ser lo mismo que va a estar plasmado en nuestro título. Y pues sí nos podemos ir orientando para nuestro título a través de la pregunta de investigación, pero no deben de ser iguales. Nuestro título no lo debemos de redactar como una pregunta de investigación o como una interrogante. Y luego tenemos esta otra pregunta. ¿Cómo formular la pregunta de investigación? Pues bueno, ahora sí pasamos al siguiente apartado. Aquí les pongo un ejemplo clínico. Les comento, siempre cuando nos dicen hay que redactar tu pregunta de investigación, es algo que se nos hace complicadísimo. Decimos, pero es que de qué voy a investigar, algo que sea interesante, pues tiene que ser algo que sea interesante para ti. Si es interesante para ti, créeme que va a ser interesante para 1 millón de personas más y créeme que hay 1 millón de personas más que tengan la misma duda que tú. Entonces, aquí les pongo un ejemplo clínico de cómo podemos desarrollar una pregunta de investigación. Es una manera tan sencilla en el que si nosotros sabemos de alguna patología, incluso hasta en un pase de visita pueden salir múltiples preguntas de investigación. Si tú eres interno, eres residente y estás en un pase de visita, de todas las preguntas que te hagan y que no sepas qué contestar, de ahí puede salir tu pregunta de investigación y un tema de tesis. También, si tú eres estudiante de medicina y si tienes alguna pregunta que te hagan en clase, tienes bastantes dudas al respecto, de ahí puede salir tu pregunta. Aquí les pongo este ejemplo clínico. Dice, durante una guardia en urgencias pediátricas, acude un paciente masculino de 3 años de edad con disfonía, estridor laríngeo, tos de foca y fiebre de 38.5 grados centígrados de difícil control. El grupo de residentes integran diagnóstico de laringotraqueitis, pero comienza el debate. El primer residente menciona, es momento de aplicar dexametasona intramuscular a 0.6 miligramos por kilogramo a dosis única. El segundo residente dice, no, es mejor dar la dexametasona vía oral. Otro residente comenta, yo considero que mejor iniciemos nebulizaciones con adrenalina. Otro residente menciona, en realidad la adrenalina no es relevante en el tratamiento, mejor utilicemos budesonida inhalada. Entonces,
aquí todos llegan al acuerdo en que están frente a un caso de laringotraqueitis. Sin embargo, no logran ponerse de acuerdo en cuál sería el tratamiento de elección para este paciente. Unos mencionan que la dexametasona intramuscular, otro que la dexametasona vía oral, otro que nebulizaciones con adrenalina y el último que menciona con la budesonida en inhalaciones. Al final de cuentas, todos estos pues son tratamientos válidos. Sin embargo, pues habría que ver cuál es el mejor para este paciente, ¿no? Entonces, aquí ya podemos integrar 4 preguntas de investigación. Con estas 4 propuestas que los residentes dan, podemos elaborar 4 proyectos de tesis distintos. Tenemos una pregunta de investigación que puede ser la primera. ¿Qué es más efectivo para disminuir la puntuación de gravedad de laringotraqueitis entre la dexametasona intramuscular y la dexametasona vía oral? Comparando lo que decía el primer residente con el segundo. En el segundo apartado tenemos, para el manejo de laringotraqueitis, ¿son más efectivas las nebulizaciones con adrenalina o el tratamiento con glucocorticoide? Tenemos una tercera pregunta de investigación. En el manejo de laringotraqueitis, ¿es preferible la dexametasona sistémica o la budesonida nebulizada? Y una cuarta interrogante, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para disminuir la puntuación de gravedad en laringotraqueitis? Entonces, a partir de aquí, nosotros ya tenemos 4 preguntas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 4 proyectos de tesis posibles. Y así de sencillo puede llegar a ser sacar tu proyecto. Simplemente tienes que darte cuenta de cuáles dudas genuinas tienes sobre algún tema en específico y sobre eso ya puedes empezar a investigar. Si tú eres médico residente, en un pase de visita, de todas las preguntas que te estén haciendo o incluso los debates que surjan sobre cuál es el método diagnóstico de elección, cuál es el manejo de primera línea, cuál es el manejo de segunda línea, cuál es el manejo en caso de alergias. Sobre eso puedes ya tener preguntas de investigación y elaborar tu proyecto de tesis sin ningún problema. Y luego, habiendo visto cómo podemos desarrollar esta pregunta de investigación, pasamos al título. El título también es algo complejo de realizar, sí es una parte difícil, pero también aquí podemos simplificar un poquito. El título suele ser complicado porque tiene que despertar el interés en nuestros lectores, tiene que sonar interesante y reflejar la idea principal del contenido para que de esta manera podamos atrapar a las personas desde el título. Siempre cuando tú estás buscando algún artículo científico sobre cualquier tema, en lo primero que te fijas es en el título. Si el título refleja algo parecido a lo que tú estás buscando, pues vas a entrar a leerlo y de esta manera vas a poderle dar más vistas e incluso pues es lo primero que todos vemos de un artículo y es la apertura a que ese protocolo, esa investigación tengan mayores vistas y que sea más posible que sea citado. Si el título no despierta el interés, no suena interesante, pues pocas personas van a ver tu proyecto, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, nuestro título en primer lugar tiene que ser corto y claro. En sí no debe de tener más de 15 palabras. Por ahí podemos llegar a integrar unas 5 palabras más, o sea, llegar hasta 20 palabras. Pero lo ideal es que no tenga más de 15 palabras. Corto y claro. Tiene que tener palabras o conceptos clave que sean conceptos clave de nuestra investigación, ¿no? Del contenido, de lo que estamos realizando. Tiene que tener una precisión del marco espacial temporal, es decir, tiempo, lugar y persona. Es importante que definamos eso en nuestro título. En qué época lo estamos haciendo, en dónde lo estamos haciendo y a quiénes estamos interviniendo. Aquí nosotros tenemos 3 tipos de errores al momento de elaborar un título. Tenemos los errores de claridad, los errores de concisión y los errores de sobreexplicación. En primer lugar, los errores de claridad, ¿qué tenemos que hacer? Hay que evitar usar palabras ambiguas o vagas. Hay que evitar redundar en nuestro título. Hay que evitar usar jerga, es decir, palabras muy especializadas que no lleguen a despertar el interés.
Las palabras especializadas, pues esas las tenemos que utilizar en nuestro contenido de nuestro proyecto de investigación, pero en el título hay que evitarlas para que así lectores de otras áreas que sí, claro, sean afines a la salud, pero que no sean específicamente de la nuestra, pues puedan interesarse por nuestro estudio y puedan leerlo. Hay que evitar usar abreviaturas y siglas. Las abreviaturas y siglas, estas las podemos utilizar en el contenido de nuestro protocolo, pero no en el título. Hay que evitar, bueno, con respecto a los errores de concisión, hay que evitar que sea demasiado extenso. Ya habíamos mencionado, no más de 15 palabras, por ahí podemos llegar hasta la palabra 20, pero no más. También hay que evitar que sea demasiado breve. Obviamente, si es demasiado breve, pues jamás vamos a poder definirlo de tiempo, lugar, persona y jamás vamos a poder englobar el contenido general de nuestro estudio. Hay que evitar el exceso de preposiciones y artículos como de, la, para. Hay que evitar muchísimo eso porque luego caemos también en redundancias y ahí ya nos comemos palabras que pudimos haber ocupado el espacio con otras palabras que iban a ser clave para nuestro título. Con respecto a los errores de sobreexplicación, hay que evitar, por ejemplo, estudio sobre, investigación acerca de, informe de, contribución a, resultados de un estudio sobre, porque esto ya es implícito, o sea, ya sabemos que es un estudio sobre cierto tema, ya sabemos que es una investigación, ya sabemos que estamos dando un informe, ya sabemos que vamos a dar resultados. Entonces no tienes que poner resultados de un estudio sobre, no, porque ya sabemos, ya está implícito que vas a dar resultados. Si no dieras resultados, pues bueno, ya estaría de más que te hubieran publicado eso, ¿no? Entonces, tenemos que evitar esta sobreexplicación. Estos son los 3 errores típicos que solemos cometer a la hora de elaborar un título. Entonces, tenlos en cuenta al momento de tu redacción. Aquí te pongo el ejemplo de un título. Por ejemplo, frecuencia de deserción en residencias médicas y factores asociados en hospitales generales de zona en México durante 2023. Si se fijan, aquí estamos, nos regresamos a la anterior. Primero, tiene que ser corto y claro, no más de 15 palabras. En nuestro título tenemos 16 palabras, bueno, 15 y contando el 2023 serían 16 palabras, entonces estamos dentro del margen. Y luego, palabras o conceptos clave y precisión del marco espacial temporal, tiempo, lugar, persona. Con respecto al tiempo, pues bueno, es durante el 2023, lugar, Hospital Generales de Zona en México, persona, nos estamos refiriendo pues obviamente a residentes que han desertado. Entonces estamos ya ahí con nuestros tres, conceptos, ¿no? Que habíamos mencionado. Y luego el título, si se fijan, pues va a estar relacionado a la pregunta de investigación. La pregunta para este título, lo ideal sería, ¿cuál fue la frecuencia de médicos residentes que dejan la residencia médica en los hospitales generales de zona de México durante el 2023 y cuáles fueron los factores desencadenantes? Esta fue nuestra duda genuina y la plasmamos de esta manera en nuestro título. Si se fijan, pues tienen relación, pero no son lo mismo. El título tiene que ser más concreto que la pregunta de investigación, tiene que ser más conciso. Y por último, ¿cuándo redactar el título? Bueno, si tú estás en alguna institución, si estás en alguna residencia médica o vas a graduarte por medio de una tesis, por lo general los revisores de tesis te piden que el título lo registres al inicio. Pero esto, pues es como les digo, de mera manera institucional, como ellos para llevar un registro. Pero si tú eres un investigador independiente, si ya te encuentras laborando y o quieres hacer una investigación por tu propia cuenta, por gusto y por pasión, mi recomendación es que el título lo redactes al final. Sí, pareciera que el título tiene que ser lo primero, pero es más práctico hacer el título al final, porque conforme vas realizando tu investigación, te vas dando cuenta que hubo factores que no contemplaste. Y al final, si tú redactaste el título de cierta manera y al final en tu metodología te diste cuenta que había ciertos errores, por ejemplo, cuando hiciste el pilotaje de tu instrumento de medición,
te diste cuenta que tenías ciertos errores y luego ya lo modificas, entonces puede que tu título ya no esté tan de acuerdo con la metodología que hiciste. Entonces, el título, como te comentaba, pues tiene que englobar todo lo que tú hiciste, tu metodología, tus resultados, estar de acuerdo con tus conclusiones, con tus hipótesis. Entonces, de esta manera, si tú lo haces al final, vas a poder englobar todo esto de forma más, pues, más perfecta. Entonces, mi recomendación es que si tú estás haciendo una investigación independiente, es por tu propia cuenta, redactes el título al final para que el título tenga mayor claridad con respecto a lo que tú plasmaste en tu protocolo. Pero claro, pues si lo estás haciendo para una tesis de una residencia o para titularte de tu maestría o tu carrera y te piden registrarlo al inicio, pues ni modo, ¿verdad? Hay que hacerlo al principio. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo al final, quedaría excelente y tendrías un mejor panorama. Y pues bueno, este video de hoy fue un poco corto, ya que únicamente abarcamos estos dos temas que no requieren en realidad de tanto tiempo como explicarlos. Espero que les haya gustado este video. En el próximo video estaremos abordando más temas sobre la justificación y el problema, ¿no? Que a veces también podemos confundir estos dos términos. Podemos ver como que nuestro planteamiento del problema y nuestra justificación suelen ser lo mismo y solemos tener problemas en la redacción de estos porque son muy parecidos. Por eso es que el video se los voy a poner juntos, tanto la justificación como el planteamiento del problema, para que de esta manera podamos hacer una comparativa de ambos y que no haya confusiones. Y pues bueno, aquí les dejo mis redes sociales donde me pueden seguir y también ya me pueden seguir a través de TikTok y también me encuentro como Dr. Antonio Aguirre Piría. Saludos, espero les haya gustado el video, los invito a compartir si les gustó. Si alguien está teniendo problemas en su redacción de tesis, mándenle esta serie de videos, espero les pueda ayudar. Hasta luego.